Buenas tardes. Buenas tardes, muy contento de estar aquí una vez más con ustedes, de verdad. Buenísimo. Y hoy, como estábamos diciendo antes de la pausa, vamos a hablar de osteoporosis y osteopenia. ¿Hay una diferencia entre ambos términos? Sí, la verdad es que son totalmente diferentes, pero antes de entrar a ese tema me gustaría hablar un poquito de lo que son los huesos. Es una enfermedad del hueso, el hueso se descalcifica, va perdiendo el calcio, que es uno de los minerales más importantes que le da la dureza al hueso. El hueso pues tiene un 92%, pues que es un material pues sólido y solamente un 8% de agua. De ese 92% hay una parte que es, diríamos, mineral o inorgánica y otra parte que es orgánica. Entonces la parte inorgánica está compuesta de la hidroxiapatita. La hidroxiapatita pues es en donde se mete el calcio. Es muy importante esa parte porque los medicamentos que se utilizan más frecuentemente para la osteoporosis es en esos lugares donde actúa. La otra parte orgánica va a tener un componente que es el colágeno, que ustedes conocen muy bien. Sí, claro. Y está también el condroitin sulfato o el queratin sulfato. Pues todos estos componentes son los que hacen el hueso. A medida que van pasando los años, principalmente en las mujeres, pues los huesos van perdiendo esa capacidad de retener el calcio, se van descalcificando. Y cuando una mujer llega, por ejemplo, a los 65 años, pues ha perdido una gran masa pues ósea. ¿Se da en todas las mujeres? Perdón, doctor. Sí, la verdad es que se da después de la menopausia, pues por esos cambios hormonales, los huesos empiezan a descalcificarse y se pierde gran masa ósea. Entonces, cuando la descalcificación es muy profunda, cuando la descalcificación es muy fuerte, pues nosotros hacemos una clasificación y decimos que hay una osteoporosis o hay una osteopenia. Es importante que la gente sepa que la osteopenia es un grado no muy severo de la descalcificación natural de los huesos y que la osteoporosis pues es un grado un poquito más severo y que puede traer como consecuencia fracturas en diferentes partes del cuerpo. Doctor Silvio, usted habló de un promedio en las mujeres de 65 años. En torno a eso quiero dos preguntitas. Sabemos también de casos de mujeres jóvenes que no alcanzan los 40, quizás porque han tenido menopausia precoz o por otros factores, que empiezan a presentar osteopenia. Y también se registran casos donde, por ejemplo, como decía ahorita antes de la pausa, Checho, también los hombres presentan esto. En ambos casos, ¿por qué? Claro que sí, los hombres también se van descalcificando los huesos y hay enfermedades sistémicas que producen una descalcificación pues más rápida, como por ejemplo es el hipertiroidismo y el hiperparatiroidismo. Pueden producir pues la descalcificación de los huesos. Algunos medicamentos como son los esteroides también pueden hacer que los huesos se descalcifiquen de una manera mucho más rápida. Entonces si tú tienes una mujer que aunque no ha llegado a la menopausia, pero que está tomando alguna medicina o que sufre, por ejemplo, de una artritis reumatoide, pues sí ella podría sufrir de una osteopenia o de una osteoporosis. Puede tener riesgo, pues, de fracturas. También en los hombres va a ocurrir el mismo fenómeno, aunque la descalcificación en nosotros los hombres es un poquito más lenta en comparación con las mujeres, pero también nuestros huesos se descalcifican y si a eso tú le agregas cualquier enfermedad sistémica o el uso de los esteroides, pues la descalcificación puede llevarte a una osteopenia o una osteoporosis. Hay una cosa, doctor, ¿la alimentación tiene algo que ver con eso? Sí, se supone que nosotros debemos ingerir alrededor de 1.200 miligramos de calcio por día. Entonces, llevar una dieta balanceada, el ejercicio es muy importante para que los huesos se mantengan fuertes y calcificados. Sí va a traer, pues, es un factor importantísimo. Recordar a la gente que un vaso de leche, pues, tiene solamente 200 miligramos de calcio. Y a veces las mujeres cuando llegan a la menopausia necesitan, pues, ciertos suplementos, principalmente suplementos de calcio con vitamina D para fortalecer los huesos, para contrarrestar esa descalcificación natural. ¿Hay alguna forma de saber que alguien sufre de osteopenia o de osteoporosis? ¿Cómo se sabe? Claro que sí, hay un examen que se les realiza, hay diferentes pues, organizaciones que los recomiendan después de los 60 años, hay otras que los recomiendan a los 65 años, que nos va a decir principalmente en la parte de la columna vertebral y en la parte de la cadera, en la cabeza del fémur, si el hueso se está empezando a descalcificar o si hay un grado importante de descalcificación del hueso.
Ese es el famoso DEXA Scan, que es un aparato pues que se utiliza, pues lleva una imagen que va exactamente a esos lugares y nos puede decir el contenido de calcio que tiene. Por ejemplo, hay unas numeraciones. Por ejemplo, si tú tienes -1 o por encima de -1, es una calcificación normal. Si tienes una entre -1 y -2.5, ahí tú vas a hablar de osteopenia. Y si tienes más de 2.5, pues vamos a hablar de una osteoporosis. ¿Este procedimiento es lo mismo que la densitometría? La densitometría o el DEXA Scan, exactamente. El mismo aparato. Es un aparato pues que emite muy pocas radiaciones, se hace rápidamente el examen, no es doloroso y es recomendable a todas las mujeres que sobrepasan los 65 años o mujeres que tengan condiciones que predispongan a la osteoporosis, como es el uso de los esteroides y enfermedades como la que ya hemos mencionado. O alguna sospecha, ¿no?, de que pudiera por alguna condición tenerla antes de esa edad, pues se recomienda antes también, porque igual esperan a los 60 y de repente antes la puede padecer. Sí, mira, una creencia que existe, pues que en donde se debe hacer el DEXA Scan o se debe hacer la densitometría ósea más prontamente, pues es en mujeres que ya han llegado a la menopausia y que han tenido fracturas anormales. Es decir, no una fractura por un accidente, es decir, tuvo un accidente de tránsito, se rompió un hueso, sino usted se cayó de sus pies y tuvo una fractura y ya usted ha llegado a la menopausia, pues es recomendable hacer ahí un examen para la osteoporosis, para terminar la osteoporosis. Una última pregunta de mi parte, doctor. ¿Hay algún síntoma, algo que alguien pueda decir, mira, a mí me parece, antes de ser examinado por un doctor? Esa es excelentísima tu pregunta, porque muchas personas llegan a nuestra consulta con que le duelen las piernas, con que le duelen los pies y te dicen, doctor, el problema del dolor de mis piernas, de mis pies es por la osteoporosis. Y la verdad es que es muy difícil. La osteoporosis normalmente es silente, a menos que se produzca una lesión por causa de la osteoporosis. Por ejemplo, uno de los lugares que más se fractura por la osteoporosis es la parte lumbar, las vértebras lumbares, la L1, L2, L3, L4, L5. Entonces, cuando esas vértebras se fracturan por la osteoporosis, pues tú vas a tener dolor en la espalda y dolor en las extremidades inferiores. Pero no es la osteoporosis per se que duele, claro, sino que es el daño que pudo haber producido la osteoporosis en tu cuerpo lo que produce el dolor. Muy bien. Doctor, para finalizar, vamos a ser positivos y hablar de prevención. Ahora aquí hay tanta tecnología a nivel médico, tantos avances, tantos descubrimientos, y sabemos que usted es un interesado de todas las innovaciones. Supongamos que, bueno, es lo que dicen las estadísticas, pero queremos retrasar esto, queremos prevenirlo a toda costa. Todavía no tenemos por qué enfermarnos de osteoporosis o osteopenia. ¿Cómo evitarlo? Hemos leído que haciendo pesas, suplementos como usted mencionó, la medicina anti-aging también pudiera tener algo que ver. Díganos usted. Sí, la verdad que sí, el ejercicio es lo principal, la alimentación, una vida, pues disminuir la ingesta pues de alcohol, el cigarrillo pues es un factor que también puede predisponer a la descalcificación de los huesos, pero definitivamente la alimentación es muy importante, una alimentación bien balanceada, rica en calcio, y cuando sea necesario, pues el suplemento con calcio y con la vitamina D. Nosotros, por ejemplo, que tenemos un país pues muy tropical y que hace mucho sol, casi nunca necesitamos pues suplementos con vitamina D, pero sí personas que viven en lugares nórdicos donde no hace mucho sol, pues sí necesitan estos tipos de suplementos para la fijación y la absorción de estas vitaminas. La utilización de hormonas suplementarias cuando ya ha llegado a la menopausia, pues puede ayudar también a prevenir la osteoporosis, y cuando ya usted tiene osteopenia o osteoporosis debe ser indicado por su médico algún medicamento, familia de los bifosfonados, que son medicamentos que lo que hacen es disminuir lo que es pues la descalcificación de los huesos y ayudan a fijar el hueso, a fijar el calcio dentro del hueso. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Sí, señor.